¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante a mi parecer, con el cual creo que todos vamos a llegar a la conclusión de qué coño le pasa a la gente en la cabeza. Es un tema del que quería hablar desde hace tiempo, pero sinceramente no encontraba el momento. Y esta mañana me he levantado, ¿no? He buscado un poco y he encontrado el momento debajo del sofá. Es la meca de la irreverencia. No me puedo creer lo que me acaba de pasar. ¿Veis esto? Que está como rojo, como si me hubieran metido un puñetazo. Pues he parado un momento para descansar, un momento de grabar, y me ha picado un mosquito. Mira. ¡Me cago en tus muertos! ¡Puto mosquito de mierda! ¡Mira cómo me ha dejado! Ven aquí si te atreves, hombre, venga, uno pa' uno. Muy valiente, ¿no? Muy valiente. Vienes a mi habitación, me picas y te vas. Y ahora te escondes, porque aquí es que no hay ningún mosquito. Y yo no he salido de la habitación. Y me picas aquí, en la cara, porque está blandito, ¿no? Claro, porque sabes que si me picas aquí, te partes el pico. Esto puro hierro. Auronplay, es que son seres vivos, tienes que respetarlos. Bueno, son seres vivos hasta que se cruzan con este brazo, ¿vale? No, en serio, es que hay gente que se ofende porque matas un mosquito, ¿no? Si quieres, me pica en la cara, me deja el ojo como Fétido Adams y encima le doy 10 euros para que se vaya al cine. Mira el granaco, mira, me cago en su estampa. No, en serio, perdón, pero es que me ha cabreado que... No, en serio, cada vez está más rojo y yo estoy hasta mareado, Yo no sé qué me ha picado aquí. ¡Un escorpión! En fin, después de este pequeño accidente, aunque para accidente el que va a tener él como lo encuentre, vamos con el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de las personas que no saben diferenciar entre realidad y ficción. Personas que el día que repartían los cerebros, ellos se quedaron dormidos, llegaron tarde. Aunque no te lo creas, y aunque esto te suene muy surrealista lo que te voy a decir, hay muchas personas en el mundo, pero muchas no 10 o 12, 20 o 30, 100, 200, no, miles, millones de personas en el mundo que no entienden o no quieren entender que un actor es un ser humano que está interpretando un papel ficticio. Muchas veces la gente se dirige a los actores por el nombre del personaje que han representado. Por ejemplo, se sabe que al actor Tom Holland, que hizo de Spider-Man, muchas veces por la calle le dicen Spider-Man, ¿una foto, Spider-Man? Y él se queda en plan... Te doy la foto, pero no soy Spider-Man, soy un actor, no, yo me llamo Tom. ¿Lo entiendes o no? Tom mi puño en tu cara. O al actor Andrew Lincoln, que interpreta a Rick en The Walking Dead, básicamente es el protagonista, ha dicho en varias entrevistas que por la calle le dicen Rick, ¿qué pasa, Rick? ¿Cómo va, Rick? Chócala, hombre. ¿Cómo van esos zombies, Rick? ¿Van bien o qué? Y el tío, pues claro, se quedará en plan, sí... Esto en un primer momento, yo lo que pienso es, joder, qué tonta es la gente, ¿no? Pero si lo analizas fríamente, puede resultar hasta simpático, porque la gente básicamente les dice cosas positivas, porque los papeles que interpretan son positivos, ¿no? Están interpretando a héroes. Pero ¿qué pasa con los actores que les toca representar un papel de una persona mala? Por ejemplo... un violador. Todo esto ha surgido porque he terminado de ver una serie titulada Por 13 razones, en el que hay un chaval que le ha tocado hacer un papel de mala persona, un papel de violador. Este es el actor, se llama Justin Prentice, creo que se pronuncia así, y en la serie da vida a un personaje llamado Bryce Walker, que es el típico popular del instituto, el capitán del equipo de vóley, y es un poquito cabrón, ¿no? Bueno, cabrón es un rato, es un violador. Y como la serie me gustó, me dio por curiosear un poco sobre los actores y actrices de la serie y llegué al Instagram personal de este chico. Insisto, Instagram personal, un Instagram donde él cuelga fotos pues con su familia, sus amigos y cosas sobre su vida. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que te vas a cualquier foto de su Instagram personal y te encuentras en los comentarios a cientos de personas llamándole violador. Es más, él hace poco, en una entrevista, dijo esto. I love acting, I love bringing characters to life, but
Bryce is awful, so a lot of social media responses, you know, rapist, you're a rapist, regardless really of what picture I post. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a su Instagram, nos vamos a ir a cualquier foto. Por ejemplo, esta, en la que está él, por lo visto, pues en Nueva York, ¿no? Vaya mierda de foto, por cierto, ¿no? Ya que estás en Nueva York, sácate una foto mejor, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso. Como podéis observar, es una foto personal, no tiene nada que ver con la serie. Simplemente el chaval, pues ha sacado una foto en Nueva York porque le ha salido de sus huevos morenos. Vamos a ver los comentarios. Violador de mierda, fuera de mi ciudad, no queremos gente como tú aquí, cerdo asqueroso. Rapist, que es violador en inglés. Violador, violador, y lo pone 2 veces seguida. Bueno, pues por listo o lista ni te censuro el nombre, anda, que te jodan. Vergüenza me daría a mí violar a una chica que no se podía defender. Eres basura. ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasando? Y es posible que estés pensando, va, Auronplay, pero si seguramente son niños y aún no entienden nada. ¿Niños? ¡Ja! ¡Ja! Mirad este, por ejemplo, y tiene cojones la cosa el comentario, ¿eh? Que Hollywood dé trabajo a violadores es que me parece terrible. Amigos, no sigáis a este cerdo. Te he reportado. Pero, ¿qué es esto? Y esta es la persona que acaba de poner este comentario. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo mucha cara de niño no le veo, ¿eh? Vamos, no me jodas, este tío tiene 20 y pico de años seguro. Pero mi pregunta es, a este chico, por ejemplo, sin ir más lejos, este mismo, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿Pero qué problema tiene como para dejar ese comentario? Es que... no lo entiendo, de verdad, te lo digo, no lo entiendo. Si de vez en cuando alguna persona comentara esta mierda, yo pensaría, bueno, pues mira, ha tocado el loco de Instagram, ¿no? Es una persona que... no pasa nada. Pero es que son cientos de miles. Entonces ya piensas, algo está pasando y yo no me estoy enterando. No me han invitado a la fiesta de la locura. Vamos a otra foto. Esta, por ejemplo, que sale con una compañera de la serie comiéndose... pues no sé qué coño es eso, parece comida de perro o vómito. Uno de los primeros comentarios ya es violador. Venga, así, pam, de gratis, toma, venga, fiesta, fiesta. Pero suerte que aparece Oscar, que parece ser que sí que tiene un poquito de cerebro, y le dice, es un actor, imbécil. No hay que descartar la posibilidad de que algunos comentarios sean en plan troll, en plan gracioso. Aún sabiendo que es un actor y tal, y entendiendo la cosa, pues, para hacerse el gracioso le escriben violador, jaja. Pero os aseguro que hay muchos otros que no son de trolls ni para hacerse los graciosos. Es que realmente hay gente que piensa que este chico es un violador. No te voy a insultar como hacen los demás. Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero lo que le hiciste a esa chica es algo que no tiene palabras. Espero que tu representante dé la cara y pida disculpas. Aunque no sirva de nada, estarás en paz contigo mismo. ¡Pero qué representante ni qué disculpas! ¡Es un actor! ¡Es un actor! ¡Is a actor! Venga, vámonos, chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos! ¡Ahí, venga! ¡La locura! ¡Violador, joputa! ¡Violador de mierda! Pero el ejemplo de este actor no es el único caso. Hay muchos actores y actrices que han tenido que sufrir cosas como esta. Por ejemplo, este señor que veis en pantalla hace de Eugene en The Walking Dead y le pasó esto. Tuvo que hacer un vídeo y subirlo a redes sociales pidiendo que no le enviasen amenazas de muerte porque lo reportarían las autoridades. Él mismo dijo: puedes odiar a Eugene, no me importa, piensa lo que quieras, pero cuando me escribes deseándome la muerte, no sé si estás hablando de mí o de Eugene. Voy a reportar esto, no seáis gilipollas. A este actor directamente le escribían comentarios amenazándolo de muerte. Pero ojo, hay casos peores.
Hay casos donde las amenazas ya no es solo por internet, sino por la calle. El claro ejemplo es este chico que veis en pantalla que interpretaba en Juego de Tronos al rey Joffrey. Yo he visto la serie y debo admitir que el papel que hacía este chico daba mucho asco, de verdad, era un rey repelente que daban ganas de matarlo a puñetazos. Pero es un actor, a él no le puedes decir nada, al contrario, hay que felicitarlo por lo bien que lo hizo, por lo bien que se metió en el papel y el asco que llegó a dar. Pues hay muchísima gente que a este chico por la calle lo insultaban y lo amenazaban, hasta el punto que con 21 años ya no quiere actuar más, ha acabado hasta los cojones. Y por supuesto no nos podemos ir sin hablar de Jeffrey Dean, que interpreta a Negan, un personaje espectacular, en la serie de The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan recibe insultos por la calle por interpretar a Negan. De verdad, hay gente que se me queda mirando como si fuera a sacar un bate de béisbol y darles en la cabeza en cualquier momento. Y aunque aprecio ese tipo de respeto que tengo, o quizás la falta del mismo, es cierto que recibo muchos que te jodan por la calle, solo que no de forma simpática. ¿Que a dónde quiero llegar con este vídeo? Pues la verdad es que no lo sé, porque por mucho que yo haga este vídeo, no voy a poder evitar que muchas personas sean un poquito tontas. Pero sí que me parecía muy curioso compartir esto con mi audiencia, porque realmente yo no sé si vosotros sois conscientes de que estas cosas ocurren, de que hay muchas personas que no saben diferenciar ficción de realidad. Lo que sí os pido es que si alguna vez veis a alguien insultar a algún actor o a alguna actriz por un papel que han hecho en una película, sí que estaría bien que le dijerais, oye, córtate un poco, que es un actor, es una actriz, cállate la boca. Y a lo mejor con un poco de suerte, entre todos logramos acabar con esta locura que es surrealista, de verdad, es impresionante. La verdad es que me ha gustado mucho hacer un vídeo distinto, hablar de algo diferente, un poquito más serio, un poquito más social. Y si a ti te ha gustado, déjame un like, que yo vea que te gustan también este tipo de vídeos. Y nos vemos en el próximo.